Bueno, hoy os voy a enseñar cómo funciona, es decir, cómo se configura correctamente el megamenú de la plantilla Panda o de la plantilla Transformer. Ya sabéis que las dos funcionan igualitas por dentro, son las mismas, es más famosa Transformer, pero yo recomiendo Panda porque está un poquito más actualizada, tiene un 1% más de funcionalidades y además es compatible con Certibis, con lo cual, aunque tengas PrestaShop, siempre está bien prever y por si el día de mañana necesitas escalar y cambiar a Certibis, pues si vas a elegir entre Panda o Transformer, yo te diría sin duda Panda, porque son exactamente lo mismo. Vale, entonces bueno, al margen de esta anotación, vamos a ver cómo se monta un megamenú. En este caso, el ejemplo que estáis viendo en pantalla es una página que estamos optimizando, ¿vale? Es de una empresa que se está posicionando muy bien dentro de Chile, como en el sector de electrónica, ¿vale? Venden widgets, venden gadgets, celulares, accesorios, tema de toner, computación, todo esto, ¿no? En fin, la página que estáis viendo ahora mismo no tiene terminado el megamenú. Estoy aprovechando este vídeo para enseñaros cómo se hace, ¿vale? Sin embargo, en la demo que tengo aquí, bueno, no es que esté terminado, pero estaba un poco más avanzado. Lo que pasa es que a nivel de estilo estaba feo. Esto estaba feo, ¿no? Pero bueno, aquí ya en la página oficial, porque esta es la que se está viendo ahora mismo en el público, esta es la que está en producción y la gente está entrando aquí a comprar, ahora mismo hay solamente, creo que eran las tres primeras secciones configuradas, ¿vale? Hay dos menús, uno horizontal y otro vertical, ¿vale? Dentro de Panda y de Transformers tenemos la opción de utilizar solamente uno de estos megamenús, bien el horizontal o bien el vertical, o bien utilizarlos combinados. De hecho, el mismo megamenú vertical se puede, se puede elegir que esté desplegado en la página de inicio de antemano, como este es el caso, o que esté escondido. Por ejemplo, voy a entrar en Motorparts, que es otra de las páginas que recientemente hemos hecho con la misma plantilla y con el mismo sistema, ¿vale? Ahora mismo tiene solamente el megamenú horizontal. ¿Sí? ¿No? Sí. Pero este primer elemento de menú es, digamos, el principal porque es el que tiene todo el árbol de categoría. Bueno, aquí veis que todavía nos faltan algunas imágenes por meter, estamos optimizando, pero este sería eh, el funcionamiento del megamenú de Motorparts, ¿no? Pues este sería un elemento simplemente de contenido que lleva a otro acceso, esto sería un banner, este es el enlace a fabricantes, este es otro elemento que ahora mismo, como estamos en la página empezando, hemos puesto aquí a modo ayuda. Y bueno, esto que estáis viendo es temporal, ¿vale? Vosotros en pantalla no se ve esto, pero en desarrollo sí lo estamos viendo, ¿no? Y trucos que nos llevaría al blog, ¿no? Pero bueno, a lo que voy de Megamenú, lo que más avanzado está, digamos que sería la pieza que te falta. Y bueno, en todo caso, la sección de para talleres, ¿no? Pero esta es en la que más trabajamos. Vale, esto no es que tú llegues y le digas a tu plantilla o a tu PrestaShop, mira, hazme en el menú un elemento que tenga todas las categorías. No. ¿Vale? No. Esa es la funcionalidad que hace el menú por defecto de PrestaShop, pero no es un mega menú, ¿vale? En el menú de PrestaShop, si tú le dices, méteme dentro del menú la categoría motores, pues por defecto, si tú quieres, te desglosa Ford, Fiat, Citroën, pero no te hace este nivel de complejidad, ¿no? Igual que, por ejemplo, volviendo al caso primero de Tecnoimperio, tampoco te desglosa, oye, pues de computación sácame un megamenú que además no ocupe el 100% de la pantalla porque no quiero que sea muy grande, que tenga aquí un grupo de subcategorías, aquí otro grupo, o sea, una subcategoría con varias subcategorías a su vez, y luego una oferta o un producto específico, ¿no? No, esto no es llegar y topar, sino que tenemos que estructurar el megamenú. O sea, de antemano nosotros tenemos que saber cómo lo vamos a colocar e ir añadiendo elemento por elemento, ¿vale? O sea, yo llego y le digo, ahora lo veremos en el back office, pero yo llego y le digo, voy a empezar por lo fácil. En el menú horizontal quiero el elemento de ofertas, que me lleve a ofertas, el elemento de novedades, el elemento de empresa, que me lleva a la página del quiénes somos, el elemento noticias o el menú noticias, que me lleva al blog y a la página de contacto. Eso sería sencillo porque son enlaces directos, sin desplegables, sin nada, ¿no? En este caso. En este hay algún que otro desplegable, pero casi todos son enlaces directos. Bueno, no es que sean enlaces directos. Fabricantes y trucos son enlaces directos, pero aquí donde hay desplegable, el enlace está dentro. ¿Vale? Ok. Esa sería un poco la diferencia. Y en el menú vertical, que sería el caso, en Tecnoimperio, por ejemplo, diríamos, por un lado,
quiero tenerlo desplegado, ¿vale? Que eso se configura en el módulo de Theme Editor, ¿vale? Y por otro lado le diríamos cuál es el orden de cada elemento y qué va a tener a su vez dentro del desplegable si es que queremos que tenga desplegable, que puede que ni siquiera lo tenga, ¿vale? Estos tres primeros están configurados, el resto no, y ahora os voy a enseñar cómo lo haremos, ¿vale? Pero necesitaba que lo vierais así, para que veáis la diferencia, para que la entendáis, ¿vale? De hecho, mira, drones no tiene desplegable, radio y televisión tampoco, esto sí, ¿vale? Necesitaba que lo entendierais porque, por ejemplo, en el caso de computación ya tenemos un megamenú desplegable que no ocupa el ancho completo y ahora veremos cómo se hace eso, y que está dividido en tres columnas. Esta es la clave, ¿vale? Que nosotros sepamos que hasta llegar a mostrar los elementos en cuestión que queremos mostrar en el megamenú, que pueden ser a su vez varios, ¿vale? Pueden ser categorías padre, categorías con subcategorías, categorías solamente en modo texto o con su imagen acompañada, como es el caso de Motor Parts, ¿vale? Es una imagen pequeñita, pero es una imagen. O también podemos mostrar un producto o incluso un banner o sea, una imagen, ¿no? Y podemos meter también marcas, que en este caso no tenemos ninguna, podríamos hacerlo para que lo veáis, ¿vale? Y podríamos meter también a su vez contenido personalizado, que incluso podría ser un vídeo. Puede ser un texto sencillo, como sería este caso, ¿vale? Esto es contenido personalizado, yo he puesto un título, un párrafo, una lista y un botón, y le he dicho que eso lo quiero en el menú. Aquí no lo hay, porque no es el caso por ahora, ¿vale? Vale, en el back office vamos a verlo. Bien, nos venimos, ahora mismo estamos trabajando en este caso con PrestaShop, buscamos como menú y aparece el megamenú y nos metemos dentro. Vamos a ver un montón de cosas aquí, hay algunos elementos que están activados y otros desactivados, lo veréis por el estado, ¿vale? Entonces los que están activados están en verde, los que están desactivados, esos no se están viendo, ¿vale? Este megamenú era muy largo de hecho, y un poco la idea de lo que estamos haciendo es agruparlo, es ordenarlo y agruparlo por grupos de categorías más pequeños, ¿vale? Para que a primera vista sea mucho más intuitivo lo que se va a encontrar en la página. Estamos haciendo ese proceso de optimización. Bien, entonces, si os fijáis, aquí en esta columna donde pone Display On, es mostrar en, es donde nos va a decir a qué menú corresponde, si es el horizontal o si es el vertical. Habría un tercero, ¿vale?, que sería el caso de cuando queramos tener un menú incrustado en la columna izquierda. Me voy a ir de hecho en la página de Sanitú, a ver, aquí, a ver algunas demos de Panda, ¿vale? Disculpad que no es aquí, dadme un segundito. Han cambiado esto. Vamos a ver algunas demos de Panda porque ahí vais a ver más ejemplos de diferencias de menú, ¿no? Por ejemplo, esta, si os fijáis, solamente tiene el menú horizontal sencillo, esta también, esta parece que también, esta tiene el menú horizontal y un menú vertical ya desplegado, como nosotros, esta tiene un menú horizontal y un menú vertical en la columna izquierda, que este es el tercer caso que os comentaba, y con eso me vale por ahora para que lo veáis. Sí. Bueno, venga, este tiene un menú vertical que está cerrado, ¿vale? Pero que se desplegará cuando hagamos hover, ¿vale? Entonces, menú horizontal, no contamos el primer elemento, ¿vale? Donde pone categories y además ya tenemos el desplegable, sabemos que esto es el menú vertical. Entonces, este sería el horizontal, empieza en product, blog, pages, y acaba en by, ¿vale? Y este sería el menú vertical. En este caso, en esta demo, tenemos los dos menús activos, tanto uno como el otro. En esta otra tenemos el menú horizontal, ¿vale? O el mega menú horizontal. Y un menú vertical en la columna izquierda, ¿vale? Que si nos vamos a, no sé, por ejemplo, a esta página de categorías, seguirá apareciendo, ¿vale? No es solo un árbol de categorías, no, es un menú, es un mega menú de hecho, ¿vale? ¿Y por qué es un mega menú? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un menú estándar y un mega menú? Ya muchísimas plantillas traen el mega menú realmente, pero el menú estándar es el que trae por defecto PrestaShop o CertiVis, que simplemente tienes un elemento sencillo o un elemento con desplegable, pero que sería una sola columna, ¿vale? Que todo iría en una columna, no en dos. En el momento en que nosotros podemos empezar a separar por columna y podemos meter diferentes tipos de contenido, eso ya es un mega menú, ¿vale? Esto de que se estén viendo aquí imágenes dentro del menú, esto de que se estén viendo dos columnas, ¿vale? Esto es un mega menú, ¿vale? Y a ver si veo uno. Esto sería un menú estándar,
Bueno, o sea, estamos dentro del megamenú, pero quiero decir, si esto fuera un menú estándar, todos los elementos se verían como este, simplemente un desplegable con una columna donde todo sale en fila. Punto pelota. De hecho, en los menús estándar, por ejemplo, tampoco se pueden poner iconos, ¿no? No hay animaciones. Es algo que se monta de forma automática, digamos. El megamenú hay que estructurarlo manualmente. Bien, y esta sería el tercer ejemplo que os comentaba. Tenemos menú vertical que está cerrado, pero si hacemos hover se despliega, ¿ok? Y aquí es fácilmente reconocible porque el vertical tiene un color y el horizontal tiene otro color diferente, ¿vale? Así que esas serían las diferencias y vamos a pasar a la parte práctica, ¿vale? Como os comentaba, vamos a ver por dónde seguimos. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, clonar el menú de cámaras que tengo aquí en el test. Vamos a ver. Bueno, clonarlo exactamente no, porque en este caso no lo había acabado. Pero sabemos que tenemos solamente dos subcategorías. Y aquí lo que voy a aprovechar es meter un espacio para un producto, por ejemplo, ¿vale? Porque no tengo muchos banners o quizás elija una imagen que tenga por ahí. Entonces lo que voy a hacer es meterme dentro de cámaras. Bueno, primero vamos a entrar dentro de computación para que veáis el que ya está montado y luego trabajaremos con el de cámaras y ajustaremos el ancho para que no se salga. Si os fijáis está saliendo, ¿vale? Del layout, ¿vale? Y tiene demasiado espacio en blanco. No queremos eso, queremos que se ajuste y que quede una cosita compacta, ¿vale? Como esto, por ejemplo. Entonces, vámonos dentro del menú vertical de computación. Aquí lo tenemos exactamente. Ok, verificamos que es este, drop down vertical. Es una categoría, ¿vale? Aquí tenemos lo de los tipos, ahora lo veremos dentro. Y vamos a ver, no le vamos a dar a modificar porque si le damos a modificar... Bueno, vamos a ver ambas cosas, perdón. Tenéis que ver vosotros ambas cosas, ¿cierto? Entonces, por un lado, esto sería ver y esto sería modificar, vale. Entonces, por un lado lo que hacemos, esto sería igual que si estuviéramos creándolo de cero, ¿vale? Nosotros le diríamos cuál es la categoría que elegimos, cuál es la categoría que va a estar en ese elemento de menú. Podremos sobreescribirla, en este caso la hemos sobrescrito porque el nombre de la categoría en sí es larga. No quiero que lo primero de todo salga aquí accesorios de computación. No, quiero que vean computación, porque además no hay solo accesorios, ¿vale? Hay discos, hay discos duros, hay torres, ¿vale? Entonces, no hay un link personalizado porque tenemos elegida una categoría, ¿vale? Podríamos elegir algo que no sea una categoría también, ¿vale? Este es lo que os decía del tipo de elementos que podemos tener dentro del megamenú. Por un lado, podríamos haber elegido solamente el icono de la página de inicio, ¿vale? Si quisiéramos meter un enlace personalizado habría que elegir esta opción, ¿vale? Para que nos permita escribir aquí. Pero como lo que queremos es trabajar con algo que ya tenemos, nos quedamos ahí quietecitos, ¿vale? Hasta aquí abajo es el árbol de categoría y luego vendrían las páginas típicas. Esta, por ejemplo, sería ofertas, esta sería novedades, esta sería la más vendido, ¿vale? Que de hecho las tenemos ahí. Esta sería contacto, el sitemap, que no lo queremos meter en el menú. O sea, hay muchas de estas que no meteremos en el menú, pero tenemos el enlace aquí, ¿vale? Los accesos a la cuenta, las páginas CMS, por ejemplo, el quiénes somos o el empresa es esta de sobre nosotros, ¿vale? Marcas, ¿vale? Podríamos elegir un enlace solo para una marca. Imaginaros que tenéis, yo que sé, que Tecno Imperio fuera número 1 en distribuidor de Apple. Pues le meteríamos la marca Apple en el menú si quisiéramos que la gente lo localizara más rápido. Y, por ejemplo, el caso del blog, tenemos también el enlace a noticias, ¿vale? O sea, os he enseñado, pero habíamos visto que estaba aquí, ¿vale? Os he enseñado dónde se elegiría el enlace. Bien, aquí es donde le vamos a decir si queremos que esté en el menú horizontal, en la columna izquierda, que es aquella que os mostraba que estaba no en el vertical desplegable, sino en la izquierda, y el propio vertical desplegable, ¿no? Que sería este, ¿vale? Ese es el caso. Perdón. Vale, aquí es donde le decimos, bueno, multilevel sería el tipo de menú sencillo que os decía de una sola columna, ¿vale? Y el mega es el que viene por defecto. Y aquí es donde le vamos a decir el ancho de fila, ¿vale? Primero vamos a tener en cuenta que cada elemento de menú, cuando tiene un desplegable, ese desplegable es un bloque y todo el bloque forma una fila. Ay, miércoles, que me voy. Le había hecho clic. Entonces, todo este bloque realmente es una fila que a su vez está dividida en 3 columnas, que de hecho esto lo habéis visto porque he entrado sin querer antes, ¿vale? Es esto. Si veis, tenemos 3 columnas de 4/12,
que es lo mismo que un tercio, ¿no? Serían 3 columnas de un tercio y serían estas. ¡Ay! Y ya dentro de cada columna, a su vez, ¿vale? Le diríamos qué tipo de contenido queremos que se muestre. Vamos a entrar en la primera, que no le puse nombre, y como veis es la categoría de accesorios de computación. Vamos a comprobarlo. Vale, no tiene el título. Aquí se me olvidó ponerle el título. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle a modificar para que salga esto. Si lo dejo por defecto, esto es que se me pasó. Si lo dejo por defecto solo salen las subcategorías, pero si le pongo self más subcategories me va a mostrar el nombre de la categoría padre y las categorías hijo. ¿Vale? Bueno, no voy a tocar más aquí porque esto lo vamos a ver en un momentito, ¿vale? Pero quería que vierais esto. Tenemos entonces un bloque que es una fila donde elegimos que el ancho sea 9/12, ¿vale? El desplegable de computación es 9/12. Esos 9/12 son la división que se consigue desde donde termina o desde donde empieza, digamos, la columna del megamenú vertical en sí hasta el final del layout, o sea, hasta este borde, ¿vale? Iría del borde gris de aquí de la derecha hasta este borde. Entonces, esta sección, ¿vale? Se dividiría todo esto, imaginaros que aquí no hay imágenes de fondo y que lo que estoy apuntando con el ratón es una línea de punta a punta, ¿vale? Todo esto lo dividiríamos en 12 partes, visualmente o mentalmente, y de esas 12 elegimos cuánto queremos que tenga el ancho de la fila, en este caso son 9, ¿vale? Más o menos lo veréis porque a simple vista se ve que son, pues eso, 9/12 son más o menos 3, más o menos no, son 3/4, ¿vale? Entonces estáis viendo que esta fila equivale a 3/4 de esta sección de pantalla que va desde el borde gris hasta este borde, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de celulares y smartwatch es un poquito más ancho, ¿vale? Ahí creo que elegí 11/12, ahora lo veremos. En el caso de gamers creo que son 10, ¿vale? Veis, a cada uno le he metido un ancho, dependiendo también del tipo de producto que tengo aquí destacado para que se viera grande la imagen, ¿vale? Entonces, ahí es donde veríamos el ancho de cada fila. Y a su vez la fila, como digo, luego la dividimos en columnas, que en el caso de computación eran 3, ¿vale? Y ya dentro de esas columnas, o sea, eso sería la estructura, y una vez que tenemos creada esa estructura, entonces ya sí nos vamos a decirle cuál es el contenido que queremos, que esto sería dentro de cada una de las columnas, ¿vale? Ok, voy a seguir aquí para acabar con la pestaña de configuración, ¿vale? De modificar, de hecho. Y aquí diríamos dónde queremos que se alinee el megamenú. En este caso, como es un menú vertical, todos los tengo pegados a la izquierda. Pero si fuera el menú horizontal, como por ejemplo el caso de Motor Parts, no interesa o no me interesa visualmente que todos arranquen a la izquierda. Si estoy haciendo hover, o sea, si estoy poniendo el ratón sobre un elemento de menú que está en medio de la pantalla, pues yo no quiero que el megamenú me salga pegado a la izquierda, porque entonces me marea un poco, ¿no? Sino que quiero que salga colgando justo desde ese elemento de menú, ¿vale? O imaginemos que queremos tenerlo cerca, pero el desplegable es súper ancho. Oye, pues pégalo a la derecha en vez de a la izquierda, ¿vale? Ni para ti ni para mí. ¿Ok? Por ejemplo, aquí lo tenéis, ¿vale? En este caso el paratalleres está configurado de esta forma, ¿vale? Colgando a la izquierda. El soporte VIP también, ¿vale? Y él no lo encuentra. Él no lo encuentra, no, mira, él no lo encuentra, justamente tiene esta otra configuración, ¿vale? Esta. Que es como, pégate a la derecha, pero eres un poquito ancho. Uy. ¿Vale? Si os fijáis, está pegando a la derecha, al borde derecho aquí es imaginario, porque no lo tenemos una línea de separación, pero aquí es donde empieza el margen exterior. Lo veis porque tenemos otro elemento aquí, entonces se ha alineado a la derecha, ¿vale? Bien, ese sería el ejemplo de Motor Parts. Como digo, también podríamos elegir iconos, ¿vale? Por defecto no vendrá ninguno, pero aquí tenemos una lista de iconos presubidos. También podemos subir nuestros propios iconos, eso hay una sección dentro de soporte, de la página de soporte de Panda y de Transformers que nos enseña a subir nuestros propios iconos para luego elegirlos aquí, ¿vale? Y si queremos que el enlace se abra en una ventana nueva, tendríamos que activarle que sí. Imaginemos que, no sé, que aquí en vez de noticias vamos, nuestro canal de YouTube, pues como no queremos que se cierre esta ventana, abriríamos una ventana nueva, ¿no? Sencillo. Y luego tenemos aquí el tema del responsive, bueno, más que responsive, ¿vale? Si queremos que
se vea en todos los dispositivos o solamente los dispositivos grandes, o sea, de más de 992 píxeles. Esto suele ser desde, creo que 13 pulgadas, más o menos. Más o menos, bueno, depende, ¿no?, del dispositivo. O que solamente se vea en móviles. Esto podríamos hacerlo perfectamente porque, yo qué sé, imagínate que por el tipo de producto que tú vendes, te interesa que cuando la gente entre en escritorio vea un menú, pero si entra desde móvil compre otro tipo de cosas. Pues puedes separar perfectamente que un menú solo se vea en los ordenadores y que otro menú solamente se vea en los móviles y las personas que entren con ordenador no lo vean, ¿no? Pero bueno, en este caso queremos lo mismo. Bien, el tema de la posición es el que nos va a ordenar, aunque pone un 0, ese 0 corresponde a un 1, ¿vale? Empieza a contar desde 0. Es el que nos va a ordenar y el que ha puesto computación el primero, ¿vale? Esto no sale por azar, sino que yo computación le he puesto el 0, celulares y smartwatch le he puesto un 1, gamers y accesorios le he puesto un 2, cámaras le he puesto un 3 y así, ¿vale? De esa forma es como se organiza. Y luego tendríamos aquí otras opciones avanzadas que si yo quisiera destacar algo, cambiarle el color o ponerle alguna etiqueta o que tenga un comportamiento diferente al resto, podría hacerlo, ¿vale? Si no, pues va a salir lo que por defecto tenga configurado dentro de su pestaña correspondiente del módulo de Theme Editor, ¿vale? Que allí es donde configuramos el estilo del megamenú. ¿Vale? Entonces, por defecto yo tengo puesto que el megamenú vertical tenga el color gris, la letra en un color gris oscuro para que contraste y que al hacer hover se invierta, ¿no? Pues que se ponga casi negro el fondo y blanca la letra. Bueno, blanca, es gris, ¿no? Pero para que lo veáis. Pero si quisiera que, por ejemplo, computación tuviera un comportamiento diferente, pues yo le diría, mira, pues aquí me vas a meter un enlace de color, yo qué sé, de color lila, ¿no? De color rosa. Ay, no. Este, por ejemplo, que es más amigable. Y que cuando ponga el ratón encima salga de color, venga, rosa, chillón. Que el fondo sea de color azul y que al hacer hover el fondo sea blanco, ¿vale? Por poner algo que no tenga nada que ver con esto. Lo voy a cambiar rápidamente porque esto está en producción. E incluso si quiero le puedo meter una etiqueta. Ah, bueno, y el background del submenú, o sea, el fondo de este desplegable incluso lo podría cambiar, ¿no? Vamos a intentar meterle un... es que quería un gris pero intermedio. Vale, y le podremos poner una etiqueta al color. Un color a la etiqueta. ¿Vale? Por ejemplo, el label background en blanco y la etiqueta en negro, por ejemplo, ¿vale? La etiqueta es esta, la de probando. Si quisiera incluso meterle una imagen de fondo, lo podría hacer, pero esto creo que correspondería al desplegable, ¿vale? Pero bueno, no es el caso, ¿vale? Esto ya es como súper avanzado. Vamos a ver si no tengo la caché activada y me permite ver los cambios. Sí, ahí lo tenéis, ¿vale? Súper feo, pero está. ¿Vale? Como veis, tiene un comportamiento diferente al resto que tiene un comportamiento estándar. ¿Vale? Y esto lo podríamos hacer con cada uno de los elementos del megamenú. A ver, Dan, ¿dónde has cambiado esto? Quítalo todo ya. Porque nos van a caer. Vale. Y aquí no ha pasado nada. Ok, actualizamos, que se quede igualito. Ahora os voy a enseñar, ¿veis? Ya está, aquí no ha pasado nada. Ahora os voy a enseñar dónde está el módulo de Theme Editor, ¿vale? Dentro del módulo de Theme Editor, ¿dónde está esa sección? Si queréis profundizar más sobre esto, sabéis que tengo un curso avanzado, ¿vale? Ahora os hablaré de él. Porque hay más aparte de esto, ¿vale? Entonces, si queréis rizar el rizo y que vuestra página esté súper bien y ya no solo eso, sino no tener que estar aquí investigando, oye, Dan, que lo estoy haciendo como tú dices, o parece, ¿no? Pero no me sale igual, ayúdame, pues lo que hago es responder a través de los comentarios del curso o, bueno, las personas que quieran mentoría y acompañamiento técnico también se lo doy. Vale, esta sería la pestaña donde se configura las opciones de diseño del megamenú. Como veis, tenemos por un lado el menú principal, que sería el horizontal, ¿vale? Que tiene... vamos a ver si se corresponde. Es que no está saliendo, no hay borde. Sí, no hay borde porque tiene 0. Ese sería el menú principal, ¿no? Que le hemos dicho la tipografía que sea esta, de este tamaño, en italic, ¿vale? Si os fijáis corresponde.
¿ok? Y bueno, habría más opciones, pero como no tenemos desplegables en el menú principal, no lo he tocado. Ese sería el menú móvil, puedo ponerle otros colores, porque de hecho esto pasa mucho, ¿no? Que si nosotros vemos la vista móvil de una página, la cabecera va a quedar diferente que en la versión de escritorio. Con lo cual muchas veces, pues por ejemplo esto, ¿no? Querría cambiarlo, querría poner un color más pequeño, perdón, una letra más pequeña y a lo mejor yo qué sé, puede que quiera cambiar los colores, ¿no? Para mejor visualización, pues se haría aquí en este bloque. Luego esto si eligiéramos el modo multilevel, pero todos los que hemos elegido son mega menú. Este es el menú vertical desplegable y aquí es donde se configura que automáticamente se abra o no, o sea, aparezca abierto, desplegado en la página de inicio. ¿Vale? Veis que yo lo tenía en sí, lo acabo de cambiar a no y cuando le dé a guardar va a desaparecer. O sea, va a poner aquí categorías, pero hasta que no ponga el ratón encima no se va a desplegar, ¿vale? Eso ahora lo vais a ver. Y yo le puedo decir cuál es el ancho del título, que en este caso sería categorías, que por ejemplo esto hay que traducirlo. Esto le tengo que mandar a Johnny un mail para pedirle que sea localizable esa palabra porque luego no se puede traducir. Y aquí es donde he definido los colores del megamenú, ¿vale? Para que sea diferente al menú horizontal, perdón, el menú vertical. Entonces, si en el menú horizontal tenemos que las letras son en negro y al hacer hover se ponen verde, yo quería que aquí las letras sean negras y al hacer hover se pongan blancas y tengan otro fondo diferente y que además el background no sea blanco sino gris, ¿no? Para diferenciarlo visualmente los dos, pues aquí es donde lo he hecho, ¿vale? Igual, pues elegir la tipografía, tamaño, bla bla bla, bla 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 bla. Y este sería, pero que no lo estamos usando en nuestro caso, el estilo para el menú de la columna izquierda, aquel menú independiente que no es el menú vertical, sino el menú de la columna izquierda. Ni lo tengo configurado porque no lo estoy usando, ¿vale? Entonces, bueno, esto por aquí y ya casi lo tenemos. Estaba bebiendo agua. Vale, ya casi lo tenemos. Entonces, vamos a ver... vamos a acabar de ver el desplegable de computación que ya está montado. Mira, ¿ves? De hecho, esto no me salía y ahora sí, por aquello que corregí. Ah, ay, estoy tonto, no le di a guardar para que esto no saliera desplegable, pero bueno, la teoría ya la sabéis. Si tenéis la plantilla Transformer o Panda lo podéis hacer así. Entonces, vamos a entrar dentro de las tres columnas para ver lo que hay, porque, bueno, almacenamiento, la primera columna y la segunda tienen lo mismo, que son básicamente categoría con subcategorías, y la tercera columna es la que tiene un producto, ¿no? Entonces voy a entrar, para que aquí lo veáis. Y en este caso es el tipo producto. Y el contenido sería, pues, el producto ventilador, netbook, Es muy fácil porque yo aquí empecé a escribir y ya me salía el nombre del producto para seleccionar, ¿no? Y aquí le puedo decir cuántos artículos por fila se muestran, si quiero que esté disponible o no. Obviamente si quiero que lo muestre le pongo que sí. Y lo mismo, ¿no? Del responsive. Voy a regresar porque quiero que sepáis que aquí arriba es donde elegimos el contenido, ¿vale? Por ejemplo, en la columna anterior, en la columna segunda, que tengo algo de espacio, voy a tocar algo, en esta de almacenamiento, le voy a decir, mira, añádeme otra categoría más. Imaginemos que quiero meter una categoría debajo o encima, pues le agregaría aquí. Que lo que quiero es agregar un producto, como sería el caso, lo haría aquí, pero ojo, porque no saldría a la derecha, sino debajo, ¿vale? Estamos trabajando en esta columna, ¿vale? Ahora os voy a mostrar el ejemplo, que seguramente en vuestra mente decís, quiero un producto aquí a la derecha, vale, fijaros que lo estoy haciendo en la columna de la derecha, no bajo la categoría de almacenamiento, ¿vale? Igual, si aquí quisiera agregar una marca, un bloque de marcas, también podría hacerlo. De hecho, lo voy a hacer, mira. Un enlace personalizado también podría, o sea, cualquier enlace que sea externo o interno, pero que no esté dentro de esos desplegables que ya hemos visto. Y el contenido personalizado que nos permitiría básicamente mostrar, esto os lo voy a enseñar, el editor de PrestaShop, ¿vale? Donde podríamos meter lo que nosotros quisiéramos en un principio, dándole formato, ¿no? Pues que si título, que si párrafo, podríamos meter un iframe de YouTube, o yo que sé, hasta audio, ¿no? Cualquier objeto que sea insertable por iframe. Pues aquí otro enlace, listas, ¿vale? Si os fijáis, por ejemplo, en Motorparts, aquí puse una lista de dos artículos, pero una lista. E incluso hasta tabla y imagen, ¿vale?
que eso sería, digamos, el tipo banner. Ah, mira. Ah, esta opción no lo había visto yo. Yo siempre estaba metiendo el código manualmente aquí, pero no había visto que tenemos esto preparado ya para vídeo. ¡Qué chido! ¡Qué genial! Anda, con miniatura propia y todo. ¡Qué bueno! Descubrimiento sobre la marcha, ¿eh? Bien. Ya está, y esto lo mismo, si quisiéramos personalizar el estilo, ¿no? De solamente ese elemento. Me he ido atrás del todo. A ver, estábamos en computación y os iba a enseñar a meter dentro de la columna de en medio y bajo la categoría de almacenamiento, marcas. Hemos dicho marcas, ¿vale? No quiero todas. Quiero, yo qué sé, Apple, por ejemplo. Voy a mirar alguna que sí tengan. Porque no tengo ni idea de qué marcas. De Blue, vale. Ok. Y podríamos ponerlo tipo imagen o tipo lista. Yo lo voy a poner tipo imagen y voy a poner dos. ¿Dos o una? Una fila. Que salgan una debajo de otra porque hay bastante hueco. ¿Vale? Voy a guardar y permanecer por si no me gusta cómo está, pues para cambiar algo. Vamos, cárgate. Ya casi acabamos, ¿eh? No voy a alargar más el vídeo, no voy a acabar el menú entero porque si no esto se os va a hacer eterno y tampoco es plan. ¿Llevamos cuánto? Media hora, wow, ya casi acabamos, ¿va? Bien, vamos a ver qué ha pasado aquí. Perfecto, aquí tenemos las dos marcas. Está un poco desproporcionado, pero bueno, estar está, ¿vale? Si hubiera elegido dos filas, pues simplemente habrían salido una al lado de otra. Quizá hubiera sido lo más bonito, ¿no? Digamos, vamos a hacerlo. Es un cambio de pego, pero pues es un cambio. Bueno, ni tan bonito porque al final cada imagen tiene un formato y parece desordenado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es desactivar esto, ¿vale? Simplemente era para el tutorial, ¿vale? Entonces, bueno, va a quedar ahí, pero no va a estar visible. ¿Ok? Ya está, va a regresar esto como estaba. Bueno, espero que os haya quedado claro sobre todo el cómo estructurar los megamenús, que sepáis que se hace exactamente igual tanto en el horizontal como en el vertical, simplemente he empezado por el vertical porque este es el ejemplo que tenemos y de paso como es digamos el más rebuscado, pues para que ya lo tengamos los dos del tirón, pero con el horizontal sería exactamente lo mismo. Dividimos en la fila en columnas, teniendo en cuenta que el bloque completo serían los 12 y ya dividimos por fracciones de 12 y metemos a cada columna el tipo de contenido que queremos, ¿vale? Y en el Theme Editor configuramos el estilo de tipografía, tamaño, colores, etc. ¿Va? Pues me queda poco más, me queda enseñaros el producto, cómo lo hemos metido, que era... Ah, bueno, sí, os lo he enseñado, os lo he enseñado. Pues ya no me queda mucho. Iba a hacer el de cámaras. Vale, venga, vamos al de cámaras y aquí terminamos, ¿vale? El vídeo me refiero. Vale. Vamos a entrar a... Ah, no tengo que entrar a ver. Tengo que entrar a modificar porque lo primero que tengo que hacer es cambiarle el ancho de la fila, como he dicho, y esto se hace en modificar. ¿Veis? Está en 12 doceavos. No lo queremos en 12 doceavos. Lo queremos, por ejemplo, en 7 doceavos. ¿Vale? Y ya está, de momento nada más. Y una vez que esté en 7 doceavos, digo porque la mitad va a ser demasiado poco, lo dividiremos, no sé si en dos o en tres filas. Pues podía ser... Estaría chulo que tuviera un banner, pero no tengo un banner preparado para esto. Entonces, vamos a ver, ¿qué ponemos? Vale, vamos a poner, mira, ¿ves? A su vez dentro de la fila tenemos una única fila que ocupa los 12 doceavos. Esos 12 doceavos ya no son de toda la pantalla, sino de dentro de cámaras, ¿vale? Ahora a su vez este bloque lo dividimos en 12, ¿vale? Entonces, bueno, voy a partirlo en dos, pero no en dos mitades iguales. Voy a hacer un cuarto, perdón, un tercio y dos tercios, ¿vale? Viendo más o menos lo que ocupa la tipografía, un tercio para
esto y 2/3 para meter aquí otra cosa. Ahora veremos si meto un producto o qué. Entonces, lo que necesito es decirle que esta columna, que ya tiene el contenido, ¿vale? Que ya es la categoría cámaras, le voy a decir que en vez de 12 doceavos ocupe solo 4 doceavos, ¿vale? Le voy a poner un título para orientarme. Y voy a crear otra columna, ¿vale? Aquí la tenemos arriba a la derecha, siempre, que ocupe el resto de 8 doceavos, que sería como 2/3, ¿no? Vale. Entonces, ya tenemos las dos columnas. De momento no veríamos los cambios porque a la derecha no tenemos nada, tenemos blanco. Entonces va a ser, si refresco no lo vais a ver, hasta que meta algo aquí. Vamos a meter algo, ¿vale? Cámaras, por ejemplo. A ver si me sale el nombre de esta que se busca mucho. GoPro. O bueno. Carcasa. No, es que juraría que he visto que tienen GoPro por aquí. O accesorio de GoPro, no me queda claro. Am, mm, 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 mm. Yo juraría que la he visto. A ver. ¿Cuántos productos puedo meter? Que no quiero alargar esto mucho. Bueno, voy a buscar a ver qué vengo por cámara. Cámara de... Esta, vale, no era una GoPro. Ok. Pues cámara deportiva 4K, Wi-Fi gratis, ¿vale? Ok, pues lo que quiero es que este producto salga dentro del menú directamente. Entonces, empiezo a escribir su nombre y lo busco. Sería esta, ¿vale? Vamos a darle a guardar y permanecer y refrescamos para ver cómo se ve. Y ya, en función de cómo se vea, seguramente rellene algún hueco. Vale, sí, exactamente, se ve enorme. Entonces tendría que rellenar un hueco por aquí. Aunque mejor que eso, pues lo suyo sería meter mejor dos productos, ¿vale? En vez de uno vamos a meter dos. Entonces, vamos a elegir otra que sea de otro color para que se vea un poquito diferente, ¿vale? Para que haya cierto contraste y visualmente sea atractivo. Ahí tenéis, ¿vale? Aquí estaría guay, por ejemplo, meter una foto, porque si no, pues queda esto aquí colgado. Que a su vez, disculpadme, voy a entrar dentro del bloque de categorías, voy a salir de esta columna y me voy a ir a la columna del primer tercio, porque creo que solamente tengo, o sea que lo tengo mal configurado, esto es lo que yo quiero, ¿vale? Hombre, aquí sería interesante, por ejemplo, que me muestre la imagen de categoría. Lo que pasa es que en esta página no hay imágenes de categoría, entonces me va a salir una imagen rota. Pero sería interesante para rellenar ese hueco meter una imagen de categoría, ¿no? Saldría justo encima. Vale, bueno, algo es, ¿no? Bien, ok, vamos a jugar un poquito con esto porque se ve feo. Voy a hacer una cosa. Necesito ensanchar esta columna para que cámaras de seguridad salga seguido, o sea, en vez de 1/3 le metería más. Esa sería una opción. Y la otra es agrandar todo el bloque, ¿vale? Quiero que en vez de 7 doceavos sean 9. No, 9 no, pero 8. Vamos a ver si con 8 ya me reparte esto mejor. Y si no, pues le pondré otra cosa, ¿vale? Estos son los pequeños ajustes que se hacen luego a ojo, pero lo suyo es tenerlo previsto antes, ¿vale? Estructurado en papel y boli. Aquí era, ¿vale? Perfecto, ya está, ya sale entero.
Ahora lo interesante sería... claro, como estoy en otra página me sale ese título y me despista un poco. Ah, también no me gusta como hay mucho hueco blanco, igual le pongo un fondo gris a esta categoría, ¿no? O le podría haber metido una imagen, pero bueno, no tengo una preparada, entonces... ay, no, no va aquí, va aquí. Vale. Digo, para que no se vea así como tan feo. Bueno, se va a ver feo, pero diferente. Ok, bueno, algo es, ¿no? ¿Vale? Para que tengáis un poquito de idea de la cantidad de cosas que podemos hacer con un mega menú y que podáis configurarlo por vosotros mismos. Como os digo, y como habéis visto, no es lo más sencillo de configurar de Panda y Transformers. De hecho, el módulo de mega menú es de los más complejos, junto con el de Theme Editor y el de contenido personalizado. Controlando esos tres tenéis prácticamente todo controlado, porque luego ya el resto de módulos, pues de sliders o de banner o de... ¿qué te digo? Sí, todo lo que tiene que ver con configurar los estilos, incluso la cabecera, todo eso ya es bastante más sencillo si controláis esos tres. Entonces, bueno, espero que el vídeo te haya servido. Si necesitas profundizar o si quieres que te acompañe, que te ayude a montar tu menú, sabes que puedes contratar directamente la sesión de formación y consultoría o acompañamiento técnico. Te la dejo por aquí en la descripción, el enlace, ¿vale? Si todavía no tienes la plantilla y quieres comprarla, te agradecería que lo hagas a través de mi enlace también. Es un enlace de afiliado, me ayuda a seguir manteniendo el canal y a seguir proporcionando formación práctica como esta, ¿vale? Y nada, si quieres el curso completo, también te dejo el enlace en la descripción. Y si no, pues ya está. Un comentario, un like, un compartir, un gracias o cualquier cosa, cualquier duda, si quieres que te comente algún ejemplo que no hayamos visto o alguna cosita que no haya comentado, me lo preguntas y procuro responder rápido, ¿va? Suscríbete al canal, que nos seguimos viendo. Chao.